Hola, soy Arturo Jaime de la Universidad de La Rioja. Os voy a explicar un estudio que hicimos sobre los estilos de vídeos que crean los estudiantes. ¿Conocen las diferencias entre los vídeos que hacen ellos y los que hacemos los profesores? En este trabajo han participado las profesoras de la Universidad del País Vasco, Rosa Arrobarrena y Ana Sánchez, y mi compañero César Domínguez. El trabajo se publicó en noviembre del 2021 en la revista International Journal of Educational Technology in Higher Education. Ese año, la revista se situó en el primer cuartil de una lista de educación. Solo encontramos una clasificación de vídeos hechos por estudiantes en un trabajo de Jen Snowball y Suze McKenna. Sin embargo, los objetivos no incluían encontrar una clasificación general. 57 parece un número de vídeos escaso para ese fin. En todo caso, distinguen 4 tipos de vídeo que podemos considerar en nuestra clasificación. Los que muestran un narrador, los que incluyen tomas originales comentadas por audio, los que muestran situaciones teatralizadas y los que incluyen imágenes o vídeos descargados de internet y con un discurso oral. Aunque no es lo mismo, también revisamos clasificaciones de vídeos educativos. Aquí presentamos una propuesta reciente elaborada por Abdulhadi Soufan. Distingue 6 opciones: el tipo Academia de Khan, el de diapositivas comentadas, el de narrador visible, las explicaciones sobre pizarra o papel, las grabaciones de clase con estudiantes y los basados en una animación. Voy a contar nuestro trabajo explicando el método de clasificación que hemos seguido. Después explicaré los resultados obtenidos y finalizaré con algunas conclusiones. Clasificamos 105 vídeos creados por estudiantes en 5 asignaturas de 3 universidades: La Rioja, País Vasco y Po Pays de la Dour. Los vídeos se hicieron entre los años 16 y 20, duraban entre 2 y 8 minutos, el estilo era libre y se publicaban con licencia Creative Commons. Salvo en una asignatura, todos se hicieron en equipos de entre 2 y 4 estudiantes. Empezamos asumiendo los 4 estilos de Snowball y McKenna, es decir, el de narrador visible, el de teatralización, el de tomas originales sin narrador visible y el de audiovisuales de terceros comentados por audio. Además, incluimos 2 tipos adicionales que figuraban en varias clasificaciones de vídeos educativos, incluida la de Soufan, la presentación textual y la animación digital. También habilitamos el estilo Otros, representado aquí en color amarillo, para vídeos que todavía eran inclasificables. Participaron en la clasificación 7 personas. Cada vídeo recibió la opinión inicial de 4 personas y cada clasificador identificó 1 o 2 estilos principales para cada vídeo. Se hicieron 6 rondas de 12 vídeos cada una. En cada vídeo, si todas las opiniones coincidían en un estilo, se elevaba a estilo definitivo. Si no, se consultaba a más personas y si 6 coincidían, se asignaba el estilo. Se consideraban los vídeos inclasificables para identificar nuevos estilos o para redefinir los existentes. Se hizo una ronda final con 33 vídeos para completar los 105 clasificados. Como resultados, vamos a presentar los 10 estilos conseguidos, cuáles son los estilos preferidos por los estudiantes y qué diferencia hay con los vídeos elaborados por los profesores. Al final del proceso, conservamos los 6 tipos iniciales y sustituimos el tipo Otros por 4 estilos nuevos. El tipo Tutorial o Demo muestra capturas del ordenador. El tipo Pizarra muestra un soporte donde se va escribiendo o dibujando. Puede ser una pizarra, papel, pantalla con lápiz táctil, etc. El tipo Entrevista muestra a uno o varios entrevistados y a veces también al entrevistador. Por último, el tipo Animación Manual, en lugar de un software especializado, mueve los objetos o imágenes de forma alternativa. Por tanto, distinguimos un total de 10 estilos. Recordemos que los 4 primeros, los de la zona verde, eran narrador visible, tomas originales, teatralización y materiales de terceros. Los 2 añadidos inicialmente, puestos en la zona amarilla, eran presentaciones textuales y animaciones con software especializado. Los últimos 4, que acabamos de explicar y que aparecen en la zona rosa, son las demos capturadas en el ordenador, la escritura en pizarra u otro soporte
el tipo entrevista y las animaciones manuales. Para ilustrar esta clasificación, vamos a mostrar un vídeo corto que contiene varios fragmentos de cada estilo. Estos y otros vídeos se pueden ver en el canal tiny.cc/eheureka. La música de fondo es una canción compuesta por unos estudiantes para transmitir el mensaje de su vídeo. El cambio climático es algo evidente. ¿Nunca has pensado en hacerle frente? Aunque no lo creamos, podemos reducir. Sigue estos consejos, súmate a las Green Team. Usa la informática no solo a tu favor. Piensa con la lógica, consigue un mundo mejor. Usa la informática no solo a tu favor. Si juntos actuamos, devolveremos al mundo su color. El 2% de las emisiones son causadas por la informática. Pequeños trucos que podrás aplicar alejarás al mundo de su propia lápida. Esta gráfica muestra la distribución de los 105 vídeos en la clasificación. Las columnas representan el porcentaje de vídeos en cada categoría. Destacan los creados a partir de imágenes y vídeos de Internet. Las siguientes opciones son teatralización y animación digital, pero quedan lejos de la primera. También clasificamos los 65 vídeos de la edición de GENUI 2020. La intención era comparar el resultado anterior con lo que hacemos los profesores. Obviamente el contexto es diferente, pero hay varias coincidencias. El estilo es libre, se cuenta algo extraído de un texto, son vídeos cortos y lo hace un equipo de personas. En esta gráfica, las columnas blancas son las que hemos mostrado antes de porcentajes de vídeos hechos por estudiantes. Las verdes corresponden a los porcentajes de vídeos hechos por profesores. Destaca que entre los tres estilos mayoritarios solo coincidimos en el uso de imágenes, pero con una diferencia enorme entre el porcentaje de los estudiantes y el de los profesores. Los profesores preferimos las diapositivas con texto y hablar ante la cámara. Esto coincide con nuestras herramientas del día a día, es decir, dar clase con soporte de diapositivas textuales. En tercer lugar, pero muy alejado de las opciones anteriores, estaría el uso de imágenes y vídeos de terceros, que es la opción favorita de los estudiantes. A la vista de los resultados que acabamos de ver, destacaré algunas conclusiones. La primera es que hemos identificado 10 estilos de vídeos de estudiantes. Como los han hecho en formato libre, están relacionados con sus preferencias. También nos dan una idea de lo que podemos esperar de ellos. Además, no se aprecian cambios en los estilos utilizados a lo largo de los 5 años del estudio. Hemos comprobado que la gran mayoría de vídeos de los estudiantes integran varios estilos. Eso sí, nos hemos empeñado en identificar el estilo principal de cada vídeo. Recordemos que el estilo favorito es reutilizar material de Internet y que las siguientes opciones, más alejadas, son teatralizar situaciones y usar herramientas de animación digital. Los profesores hacemos vídeos más formales. Lo representamos aquí con el traje académico portado por la recordada Margarita Salas. Parece que preferimos nuestros instrumentos de trabajo habituales, diapositivas textuales y nuestra propia imagen, que añade información no verbal al discurso. La tercera opción, alejada de las anteriores, es el uso de imágenes y vídeos donde coincidimos con los estudiantes. Si eres un gran comunicador como nuestro compañero Eduardo Sáenz de Cabezón, no lo necesitarás. Pero si quieres conectar con tus estudiantes en tus vídeos, te puede venir bien saber qué harían ellos en tu lugar. Los 10 estilos indican de algún modo los gustos de los estudiantes, así que puedes considerarlos en la elaboración de tus vídeos, ya sea como formato principal o secundario.
Recuerda, ellos son partidarios de integrar varios estilos. Quizá lo hacen porque buscan un resultado más ameno. Espero que la clasificación obtenida te sugiera ideas para tus próximos vídeos educativos. El vídeo es una herramienta potente y de gran difusión, pero necesitamos saber cómo conviene hacerlos para conectar mejor con los estudiantes. Termino aquí la presentación agradeciendo vuestra atención.